Querida Iglesia Santa de Dios, Iglesia en camino, congregada hoy para celebrar el gran don de la Pascua, el Espíritu Santo, en esta vigilia de Pentecostés. Saludo a mis hermanos sacerdotes, a los señores vicarios episcopales, a los diáconos, a los seminaristas. Quiero saludar al delegado de Apostolado Seglar, al equipo de la Delegación de Apostolado Seglar, junto a todos vosotros, Apostolado Seglar de nuestra diócesis, movimientos, asociaciones y demás realidades del laicado en nuestra diócesis. Hoy concluimos la Pascua del Señor. Después de 50 días, el Espíritu Santo vino sobre el colegio apostólico, reunido en el cenáculo de Jerusalén con María, la Madre del Señor. El Espíritu Santo que transforma el corazón de aquellos apóstoles, el Espíritu Santo que transforma el corazón de los creyentes a lo largo de toda la historia. La historia, queridos hermanos, es historia de salvación porque está traspasada por la fuente del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hemos escuchado en esta abreviación de las lecturas de esta vigilia el primer texto del libro del Génesis, el profeta Joel, el apóstol San Pablo y ahora el Evangelio. Es un precioso itinerario por la acción del Espíritu Santo en la vida del hombre y en la vida de la Iglesia. Hemos escuchado cómo el Señor habla del Espíritu Santo como la fuente de la gracia, de donde emana toda la gracia, de donde hace posible la salvación de Dios. No son nuestras fuerzas, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra inteligencia, tampoco nuestras cualidades las que llevan adelante la obra de Dios, sino el Espíritu Santo. La Iglesia es la obra del Espíritu Santo. Por eso esta fiesta es una invitación a vivir en la Iglesia con confianza, a vivir en la Iglesia sabiendo que es el Espíritu Santo el que la lleva adelante y que la extensión del reino, la promesa del reino en el mundo no depende ni del número, ni depende de la eficacia, ni depende de la extensión, sino que depende del Espíritu Santo y de nuestra fidelidad a ese Espíritu del Señor. Por eso la acción de la Iglesia no se mide por lo que hacemos, se mide por nuestra fidelidad al Espíritu, se mide por nuestra respuesta confiada al Espíritu. Hoy esta vigilia de Pentecostés, que siempre supone el comienzo de esta solemnidad culmen de la Pascua, que es la vigilia en el que nos reunimos y celebramos de algún modo el apostolado de los seglares, el apostolado del laicado, hoy también es la culminación de esta tarde de convivencia que hemos tenido aquí para clausurar la etapa diocesana del proceso sinodal al que nos ha invitado el Papa Francisco. Por tanto, yo quisiera reiterar una vez más las palabras que decía hace un momento al final de nuestra convivencia sinodal. ¿Creemos en el Espíritu Santo? ¿Sabemos que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia? ¿Se puede equivocar el Espíritu Santo? Pues si creemos que el Espíritu Santo está presente, que actúa en la Iglesia, que nunca el Espíritu nos puede llevar al error, entonces confiemos realmente en el Espíritu Santo. El Papa San Juan XXIII, al comienzo del Concilio Vaticano II, habló de los profetas de calamidades y decía que los profetas de calamidades son lo más contrario que hay al Espíritu del Señor. La Iglesia no está hecha a la medida de los profetas de calamidades, porque incluso en la calamidad, en la debilidad, en la vulnerabilidad, ya está el Espíritu de Dios. Qué preciosas las palabras de San Pablo que acabamos de escuchar en la epístola.
San Pablo dice que nosotros tenemos las primicias del Espíritu, y tener las primicias del Espíritu significa aceptar en mi vida que hemos sido salvados en esperanza. Qué palabras tan preciosas para llevarlos, queridos hermanos, al corazón. Hemos sido salvados en esperanza. Si lo viéramos todo, no necesitaríamos esperanza. Si lo hubiéramos ya conquistado todo en la vida, también en la fe, en la gracia, ya no necesitaríamos esperar. Sin embargo, la esperanza es una virtud que viene de Dios y que nos hace aspirar a los bienes del cielo. Por tanto, no hay nada más contrario a la acción del Espíritu en la Iglesia que la pérdida de la esperanza, que vivir como hombres que no tienen esperanza, que sumergirnos en el pozo de la desilusión, de la incomprensión, muchas veces ese complejo que tenemos de cerrar puertas, de cerrar casas, de que esto se viene abajo. No es verdad. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es ese caudal de gracia del que nos ha hablado el Señor en el Evangelio. El Espíritu Santo es el que hace que la Iglesia avance, y por eso el lema de la jornada del apostolado seglar de este año: el Espíritu Santo nos necesita. El Espíritu Santo te necesita para que la Iglesia vaya adelante, para que la salvación de Dios siga actuándose en el mundo, en cualquier lugar del mundo. El mundo vive como en una situación como dolores de parto. También nosotros en nuestro interior tenemos esa experiencia. Queridos hermanos, hay mucho sufrimiento en el mundo. En el mundo hay muchas heridas. Las heridas que ha causado y que causa cada día el pecado, el mal, la ausencia de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser el bálsamo de esas heridas. ¿Y qué arma tenemos para curar esas heridas? El Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu de Dios. A mí siempre me impresiona, no lo hemos leído hoy, lo leeremos en la misa del día de mañana. A mí siempre me impresiona aquel grupo de apóstoles que están con las puertas cerradas porque tienen miedo. Y uno se pregunta, ¿qué necesitaban aquellos apóstoles para creerse lo que Jesús le había dicho? Si habían vivido con Él, si lo habían sufrido con Él, si lo habían visto muerto en la cruz y después resucitado, todavía están con las puertas cerradas. ¿Qué necesitan aquellos discípulos? Necesitan el Espíritu Santo. En la fe no se trata de saber, en la fe se trata de gustar. En la fe se trata de darme cuenta que el Espíritu vive en mí. Y que cuando yo vivo la experiencia del Espíritu de Dios en mi interior, no hay ninguna fuerza humana que pueda apartarme del amor de Dios. Si hoy, queridos hermanos, y nosotros los católicos practicantes, muchas veces vivimos esa situación, si no de lejanía física, sí muchas veces de vacío espiritual, que nos hace incapaces de decir al otro que Dios lo ama, aunque sea a tus hijos o a tus nietos que se han apartado de Dios, aunque sean tus hermanos o tus compañeros de trabajo o tus amigos cuando sales de fiesta. Si no eres capaz de esto, a lo mejor es que no has descubierto que el amor de Dios está en ti, que el Espíritu está en ti. Porque mirad, el Espíritu de la santidad, que es el Espíritu Santo, lleva a un hombre o a una mujer hasta el extremo. Hay una pregunta que posiblemente se hacen o nos hemos hecho siempre los jóvenes y que también desde el punto de vista de la fe tendríamos que hacernos. ¿Tú qué serías capaz de hacer por amor? Ese amor primero. Una persona que ama acorta los kilómetros, acorta las distancias, quita las dificultades, acaba con los problemas. ¿Por qué? Porque el amor mueve la vida del hombre, la transforma, la cambia. Queridos hermanos, ese amor está en ti y está en mí.
por el sacramento del bautismo, por el sacramento de la confirmación, por el don del Espíritu Santo. Hemos escuchado, solo me voy a detener en una frase del relato de Babel que hemos escuchado en la primera lectura. Al principio solo había una lengua. ¿Y qué lengua era esa? Antes de que existiera la Torre de Babel, la confusión de las lenguas, ¿qué lengua era esa? Está claro, era la lengua del amor, la lengua del Espíritu de Dios, esa lengua que entiende todo el mundo, esa lengua del amor, de la cercanía, esa lengua que es capaz de transformar todo y que no crea división, porque el Espíritu Santo, queridos hermanos, no levanta muros, los rompe, los tira. El Espíritu Santo crea puentes. Y ese espíritu del amor, queridos hermanos, se realiza o realiza en nosotros el don de la unidad de la Iglesia. El Espíritu Santo tiene que crear en mi corazón el don de la unidad conmigo mismo, la unidad con mis hermanos, la unidad que desterrará la guerra y la violencia en el mundo, la injusticia, el hambre, las desigualdades, esa unidad que tanto necesita nuestra Madre, la Iglesia. Por eso, en esta tarde yo os invito a ser apóstoles. Nuestra diócesis necesita apóstoles del Señor, necesita hombres y mujeres, jóvenes, mayores, que sientan el amor de Dios en su corazón y que quieran llevarlo a los demás sin miedo, sin cobardía, sin audacia, sin violencia, porque el amor fluye solo y ese amor que tú tienes en tu corazón no es para ti, es para los demás, porque ya sabéis cuál es la paradoja del amor. Cuanto más se da, más se tiene. Cuanto más se reserva, más se agota. Por eso que esta tarde, queridos hermanos seglares de nuestra diócesis, sacerdotes, diáconos, seminaristas de nuestra diócesis, que hoy salgamos de esta basílica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, con nuestro corazón a la imagen del suyo, lleno de amor, lleno del don del Espíritu Santo, para prender fuego al mundo, el fuego del amor de Dios. Qué ejemplo tan bonito tenemos en la Virgen Santísima. Ella, una mujer sencilla de Nazaret, no comprendía mucho posiblemente, no hizo muchos cálculos, simplemente entró en su interior, le dijo que sí a Dios y con eso cambió el mundo. Tú y yo podemos ser como María, diciéndole que sí a Dios, podemos cambiar este mundo que tantas veces no nos gusta y nos gustaría cambiarlo. Pues tú, yo, nosotros, la Iglesia puede cambiarlo con el amor que ha recibido de Dios, con el Espíritu Santo.